Saludos, hoy vamos a trabajar con acrílicos sobre papel Canson Mix Media y comencé haciendo unas líneas guías para el trabajo. Luego mezclo azul phthalo, en este caso rojo, va a tener amarillo, negro y blanco. El rojo y el amarillo pues en muy poquita cantidad. Con este tono voy a dar la base de lo que es el cielo. Yo estoy utilizando azul phthalo. Si no tienes azul phthalo, utiliza el azul que tengas a la mano o el de tu preferencia. Lo que estoy buscando es un tono de azul que va un poco, es un poco agrisado. Con esa misma mezcla voy a dar la base de lo que es la zona del agua. Utilizo los residuos de esa mezcla, agrego más azul, negro, amarillo y rojo, además de blanco. Voy a hacer la mezcla esta vez un poquito más oscura y la voy a utilizar como base en la zona de la montaña. Yo estoy utilizando un pincel plano, no estoy utilizando pinceles especiales para cada parte del trabajo. Lavo el pincel y ahora voy a estar buscando un tono marrón, así que mezclo rojo y amarillo. Tengo un naranja al cual voy a ir agregando negro. De esta manera voy a ir oscureciendo hasta llegar al tono que deseo. También agregué un poquito de azul, el cual es opcional. Con este tono voy a estar dando la base en la zona que más adelante vamos a llenar de piedras. Voy a trabajar un poco las nubes. El cielo aún está húmedo, por eso se me está mezclando. Así que voy a aplicar un poco de blanco y ya luego las voy a trabajar. Cuando esté seca el área, las voy a trabajar mejor. Solamente toco el blanco y voy aplicando con golpes. Estoy utilizando una esquina del pincel plano. Voy a repasar o retocar un poco la zona de las montañas. Estoy utilizando el mismo tono, aunque lo esté mezclando nuevamente porque no tengo suficiente cantidad. Es el mismo tono. Te recuerdo que tiene azul, rojo, amarillo, un poquito de negro y blanco. A una parte de esa mezcla agregué un poquito más de blanco y de amarillo para obtener un tono de verde bastante claro que va hacia el azul, y voy a trabajar parte de la textura de esa montaña con este tono. Sigo utilizando el pincel plano. Usted va a utilizar el pincel que le dé comodidad y seguridad a la hora de trabajar. A una parte de esa última mezcla que hice, de ese verde hacia el azul, agregué un poquito de el marrón que había mezclado previamente y algo de blanco para continuar trabajando la textura de esa montaña. La montaña está a distancia, así que los colores que se van a estar aplicando son bastante apagados y no hay como que mucha brillantez en ellos porque como dije, la montaña está a distancia. Si ponemos tonos muy brillantes, lo que vamos a hacer es acercarla visualmente. Estoy dando unas zonas un poquito más oscuras con la mezcla de la base. La estoy preparando nuevamente, pero es la misma, para dar un poco de profundidad en algunas zonas. Esto es porque siento que cubrí demasiado esa base y la quiero recuperar, pero si estás conforme de cómo está el trabajo, este paso no lo tienes que hacer. Estoy mezclando un poco de amarillo con rojo para obtener un naranja claro, brillante. Voy a utilizar esta mezcla para comenzar a trabajar las bases de la vegetación en esta zona. Cambié a un pincel lengua de gato. No es necesario, el otro era, lo que pasa es que el otro era muy grande. Si quieres utilizar un pincel redondo puedes hacerlo, si tienes uno plano más pequeño puedes utilizarlo también. Así que vas a trabajar con el pincel de tu preferencia. A esa mezcla naranja agregué un poco del tono marrón y continúo trabajando. Te recuerdo que en este momento estamos trabajando las bases. Agregué también un poquito de blanco y de azul y continúo trabajando. Solamente estoy aplicando la base. Con golpeteo es una mancha. Aquí nuevamente voy con naranja y sigo
trabajando. Te recuerdo que los pinceles que utilizo, tanto como las pinturas, los colores, toda esa información te la voy a dejar en la caja de descripción. Voy a trabajar con un poquito más de marrón y voy a pintar toda la base por debajo de la mancha que recién hicimos de la vegetación. Esto es del suelo. Agregué un poquito de negro. Lavé el pincel y ahora mezclo un poco de azul al rojo. También le agregué un poquito de negro. El rojo va a predominar en esta mezcla. Con este tono voy a dar la base de lo que va a ser una arboleda en esta zona. Los tonos del cielo siguen húmedos, por eso se está aclarando un poco, se está mezclando con las nubes, con el blanco de las nubes y demás. No me preocupa, estas son las bases. Lo que hago es que voy a dar una primera mano y ya luego, de ser necesario, cuando seque un poco, pues los retoco. Mezclo azul talo con un poco de rojo, amarillo, blanco. El rojo y el amarillo es en poca cantidad. Voy con este tono a dar una mano o una capa nueva a la zona del agua. Voy a trabajarla un poco. Ahora mezclo azul, rojo y amarillo con un poquito más de rojo que en un principio. Agregué también algo de blanco. Voy a hacer esta mezcla un poquito más clara para trabajar un poco lo que es el movimiento del agua. Agregué un poco más de amarillo y blanco para trabajar la zona del agua que está más alejado de nosotros. Te recuerdo que el acrílico en su secado puede oscurecer, así que si hacemos este movimiento del agua, que es en tonos un poquito más claro, pero no demasiado claro, posiblemente en el secado oscurece, pues entonces en cualquier momento que estimes necesario simplemente repásalo. Es posible que necesites hacer una mezcla un poquito más clara. Si el pincel no te corre adecuadamente y estás trabajando sobre papel, para ayudarte a que esto mejore, simplemente agrega una gotita de agua al pincel antes de pintar, o sea, humecta tu pincel. Si estás pintando sobre un lienzo y tienes este tipo de problemas,
Puedes utilizar agua con mucho cuidado o puedes utilizar algún medio para acrílico. Lavé el pincel y ahora mezclo el resto de la mezcla que se utilizó para la base del agua. Agregué un poquito más de blanco y amarillo y continúo trabajando. Voy a ir ajustando esta mezcla a lo que voy necesitando para conseguir el efecto que estoy buscando. No es necesario hacer 3 mezclas diferentes para aplicar en la zona del agua, sino que la misma que tenemos de un principio la vamos ajustando a lo que se necesita. Voy a dejar así por el momento. Ya más adelante es posible que retome esta zona si es necesario. Voy ahora a marcar para situar, solamente situar las piedras. Estoy agregando un poquito de negro al marrón que tenía y voy entonces a situar las piedras más grandes. Lo voy a hacer aunque no cubra completamente, no me preocupa. Lo que necesito es ir más o menos dando la ubicación de cada piedra y más o menos el tamaño que va a tener. Estoy marcando la parte más baja de las piedras. Como ya dije, esto es simplemente para ir ubicándola. De esta manera me voy a ir ayudando para ir determinando la cantidad y tamaño de piedras que voy a hacer. Las que están un poquito más lejos están un poquito más pequeñas. Vas a hacer la cantidad de piedras que desees. Por ahora vamos a ir entonces marcando la parte superior de la piedra para saber la altura que le vamos a dar a cada una de ellas. Este paso es opcional, no tienes que hacerlo por obligación. Yo lo trabajo así porque a mí me facilita decidir el tamaño. Así que estoy aplicando. Puede ser cualquier mezcla, no tiene que ser un color específico. A los restos de la mezcla de marrón, al cual agregué un poquito más de negro, ahora agregué blanco y utilizo esa mezcla para ir dando más o menos la altura y la forma que va a tener esas piedras o esas rocas. En estos momentos voy a trabajar lo que son las nubes. Lavé el pincel y ahora con blanco voy a estar dando golpecitos para ir formando esa zona de nubes. Mezclo azul, rojo, amarillo, algo de blanco. Si los quieres un poquito más oscuro se puede agregar negro, si no, no. Lo que voy a hacer es retocar el cielo. Esto es opcional. Si quedaste conforme de cómo te ha quedado hasta el momento, pues no tienes que hacer este paso, pasa al siguiente. Solamente estoy retocando la zona que no tiene nubes. La parte de las nubes se queda igual. Aquí voy a estar trabajando un poco más el agua. Como ya había dicho, en el secado es posible que oscurezca. Me pasó, así que estoy retocando un poco. Lo más seguro lo trabajo ahora y más adelante tengo que volver a trabajarlo. Trabaja las veces que sea necesario una zona. La cosa es encontrar el resultado que andas buscando. Si estás trabajando y no te queda, déjalo secar para que no se te siga mezclando y luego lo retomas. Estoy haciendo ahora un tono de verde bastante clarito en los residuos de la mezcla del cielo. Para trabajar la zona de el agua, que es un poquito más clara, que está más lejana.
En un principio la había puesto así clarita, pero en el secado oscureció. Una vez terminado el agua, vamos a dejar así. De ser necesario se retoma. Vamos ahora a mezclar el tono marrón. Te recuerdo que tiene rojo, amarillo, negro y un poco de azul. Si lo quieres un poquito más claro, pues agrega algo de blanco. Con este tono voy a dar un poquito de volumen. Voy a trabajar un poco la zona de la vegetación que está en la parte de atrás. Voy simplemente dando golpes. Estoy trabajando con un pincel lengua de gato. Mezclo ahora un poco de amarillo con rojo, algo de blanco. Es un naranja prácticamente que está el amarillo lo predomina en la mezcla, y voy a trabajar otra zona de esta vegetación. Aquí agregué un poco de amarillo puro, perdón, pero como no había lavado el pincel, no queda puro como tal. Se va a ir mezclando con los residuos de pinturas que hay en el pincel. Mezclo o agregué un poquito más de rojo y continúo trabajando. También agregué algo de blanco. Recuerda que vamos a utilizar unas mezclas repetidas. Lo que hacemos es que la vamos a ir ajustando a la necesidad del momento. Sigo trabajando y estoy haciendo la vegetación o el efecto de la vegetación simplemente con golpeteo. Sin lavar el pincel, toqué el rojo, di unos golpecitos sobre la paleta. Esto es para integrarlo un poco en el mismo pincel y luego lo aplico. A los residuos de marrón agrego un poco de negro. Voy a oscurecer un poco la zona más baja en el suelo. Para mi gusto la zona quedó muy oscura, así que preparo o ajusto nuevamente la mezcla hacia un marrón un poquito más claro y voy a pintar sobre las zonas aún húmedas. Esto es para que integre este marrón que recién estoy aplicando con el negro o el tono más oscuro que ya está. Si estás conforme, ¿verdad? Si a ti sí te gusta trabajar que la zona esté bastante oscura, pues entonces este paso no tienes que hacerlo. Recuerda que cada cual va a trabajar a su gusto, los trabajos no tienen que quedar idénticos, esto es simplemente una idea. Estoy haciendo un tono de verde oscuro, tiene azul, tiene amarillo, un poquito de rojo y algo de negro. Con este tono doy la base de otra vegetación que aún no habíamos trabajado, ¿verdad? En este tono. Vamos a poner la cantidad de vegetación verde que queramos. A ese mismo tono de verde agregué más
amarillo. Hice un verde un poquito más claro al agregar el amarillo y doy entonces el volumen de la misma. A residuos de la mezcla naranja agregué un poquito más de amarillo y blanco y trabajo con ella. Previamente a esto lavé el pincel. Aquí estoy dando una capa que había dicho que iba a dar sobre el manchado del árbol. Estoy utilizando rojo puro para esto. Estoy mezclando rojo con un poquito de negro y un mínimo de azul. El azul es opcional. Puedes oscurecer, si no quieres utilizar negro, puedes oscurecer el rojo solamente utilizando azul para dar unas zonas de sombra en esta vegetación. Nuevamente mezclo azul, amarillo, tiene negro, tiene blanco. O hice un verde agrisado y voy a comenzar a trabajar la piedra con este color. Voy a decir, las piedras no todas son del mismo color, así que usted o las puede hacer todas de un mismo color o puede hacer variedad. Yo hice variedad en las diferentes piedras. Estoy utilizando ahora mismo este tono de verde agrisado. La base de la piedra es oscura. Al mezclar, al agregar negro y mezclarlo con este verde agrisado, ese negro se va a aclarar un poco. Es lo que quiero. Voy a estar lavando el pincel muy pocas veces, solamente cuando hay demasiada pintura acumulada en él, para que no se seque en el pincel, que se daña, pues entonces voy lavando. Pero para esta parte que estoy trabajando, pues voy a tratar de lavarlo lo menos posible. Continúo trabajando. Aquí estoy agregando un poco de tono oscuro. Apenas toco el papel, no estoy haciendo demasiada presión. El negro hay que trabajarlo con mucho cuidado. Sabes que mancha bastante. Si no quieres utilizar negro porque piensas que es muy fuerte, entonces puedes utilizar un tono de gris oscuro, o sea, agregar un poquito de blanco al negro, o puedes preparar un tono oscuro mezclando azul ultramar con sombra tostada. Aquí estoy agregando un poquito de azul, en este caso azul talo con blanco. Voy buscando el volumen y la textura de las piedras. Yo no voy a hacer las piedras lisas, sino que tengan algo de textura. Pero esto es, ¿verdad?, gusto de cada cual. Si las quieres muy lisas, pues hazlas así. Estoy pintando desde la base hacia arriba en esta ocasión. Puedes pintar de claro a oscuro o de oscuro a claro. Es tu decisión. Aquí continúo agregando tono. Estoy utilizando un poco del naranja. Como el pincel no estaba limpio completamente, pues ese naranja se ve agrisado. Lo que estoy haciendo es que saco el exceso de pintura del pincel cada vez que es necesario y lo lavo, claro está,
cuando es estrictamente necesario. Como ya dije, cuando hay demasiada pintura acumulada en el mismo y se está secando para que no se dañe. Pero esta es mi manera de trabajar esta zona. Usted la va a trabajar a su gusto y conveniencia. Estoy agregando un tono más claro en esta zona para levantar. Para dar la textura utilizo poco pintura en el pincel y voy dando golpecitos para ir depositando, y apenas arrastro el pincel cuando es necesario, sin hacer presión. Este proceso o procedimiento se va a repetir en todas y cada una de las piedras. Recuerda que le puede dar el color de su preferencia. Voy a hacer unas cuantas más para demostrar cómo se hace, y ya luego pues no voy a mostrarlas todas, usted las va a trabajar de manera similar. Lo que va a cambiar un poco es la forma, el tamaño, y si decide cambiar el color, pues el color. Agrego un poco de negro, limpié el pincel. Tengo un trapito, es que no se ve, pero hay un trapito en la parte baja de la libreta, en el mismo caballete. Aquí también agrego negro, un tono agrisado de verde. Lo voy extendiendo un poco, lo llevo hasta el negro que aún está húmedo para integrarlo un poco, pero no voy a cubrir completamente el negro con ese tono. Y un tono más claro, el que usted decida, para dar el volumen y la textura. Puede ser el mismo gris, en este caso el verde agrisado, a una parte le agregas un poquito más de blanco, lo aclaras, o le puedes agregar amarillo, lo aclaras y lo aplicas. Vamos a tratar de que no todas las piedras tengan la misma forma. Algunas pueden ser más redondeadas que otras, unas más alargadas que otras, para que así se vea más natural. Aquí sí lavé el pincel, ya tenía mucha pintura acumulada, entonces toco el negro, lo aplico en la base de las piedras. Utilizo el verde agrisado, agregué un poquito más de amarillo, voy aplicando. Aclaro un poco este verde para entonces dar el volumen y la textura. La base negra o el color oscuro que usted decida, el tono de sombra que usted decida poner. Limpio el pincel con el trapo y nuevamente voy a agregar el tono. Sigo trabajando en estas pocas piedras, muchas de ellas las trabajé con el verde agrisado, pero no tiene que ser así para todas. Aquí estoy agregando un poco de los residuos del naranja que había, con un poquito más de blanco. Si le quiere agregar un poco más de amarillo, se lo agrega y lo aplica. Repaso un poco esta base. Recuerda que el negro hay que utilizarlo con mucha prudencia, con mucho cuidado, porque mancha bastante. Para integrar el tono, como no hay mucho espacio para dar pinceladas, puede integrarse dando golpecitos. Voy a comenzar a trabajar otra piedra y agrego negro en su base. Mezclé o agregué un poco más de amarillo a la zona a la mezcla de verde agrisado. Aplico en la parte superior, lo llevo un poco cerca del negro o sobre el negro. Aclaro un poco la mezcla para el volumen y la textura. A la siguiente agregué amarillo con los residuos del verde agrisado que tenía el pincel y aclaró un poco. Hago lo mismo en la siguiente piedra.
De esta manera, ya sabes, las vas a trabajar todas con los cambios. Vamos a variar un poco, ¿verdad? Las pinceladas y demás, y el tamaño y el color para que se vea un poquito más natural. Una vez terminada esa zona de rocas, voy con negro a sugerir o pintar los troncos, varios troncos en la arboleda en rojo, que en estos momentos está en rojo. Me estoy ayudando con un pincel angular para esto, pero puedes utilizar el de tu preferencia. Puede ser uno plano, puede ser uno redondo, el que desees. En los espacios que quedó entre las piedras, si te queda mucho espacio, hay que oscurecerlo un poco. Puedes hacerlo aplicando una veladura. La veladura es una transparencia. Esto se puede hacer utilizando pintura con bastante agua hasta llevarlo a un tono bastante líquido, a punto de tinta, y luego lo aplicas, pero tiene que aplicarse en zonas que están completamente secas. Si no quieres utilizar agua y tienes, por ejemplo, glazing, pues puedes utilizar el glazing para dar las veladuras. Estoy ahora dando un poco de luz en algunas zonas de este tronco. Estoy utilizando un tono de verde bastante claro agrisado. Si no quieres utilizar este tono, puedes irte hacia el gris blanco con negro o cualquier otro tono claro agrisado. Ahora voy a mezclar un poco de rojo con amarillo. Agregué un poquito de blanco solamente para dar opacidad. Con este tono voy a entonces a dar el volumen a esta arboleda. Voy a aplicar el color dando golpecitos. No se puede cubrir o no se debe cubrir completamente el color del fondo, para que entonces de esta manera sí se note ese volumen. Vamos a pasar también algunas de la vegetación o del follaje sobre esos troncos y o ramas que recién se pintaron. Vamos a extender el color también fuera de la forma que habíamos hecho, para dejar ver como hojitas, o sea que unos toquecitos, un golpeteo un poquito menos fuerte para hacer unas hojitas más finas. Estoy agregando en la parte que recibe un poquito más de luz algunas zonas de un naranja un poquito más claro. Esto lo hice agregando más amarillo a la mezcla. De esta manera vamos a dar aún más volumen y algo de luz a esta vegetación. Vamos a trabajar de esta manera hasta llegar a la cantidad de volumen que deseamos. Recuerda no cubrir completamente la zona más oscura de esta vegetación, porque si no, no se va a notar el volumen. Aquí estoy haciendo una mezcla de verde. Estoy mezclando azul, amarillo, agregué un poquito de negro porque quiero que sea un verde un poquito más oscuro. Se parece un poco al verde esmeralda porque el azul predomina en esta mezcla. Voy a dar la base de una vegetación así sueltecita en algunas zonas entre las piedras. Agregando un poquito más de amarillo a la mezcla y tal vez un poco de blanco, es opcional, pues vamos a dar el volumen a esa plantitas o hierbas que hay entre las piedras.
voy a utilizar un gris oscuro. Voy a marcar los troncos de la vegetación que está en la parte de atrás. Son bastante finos. Estoy utilizando un pincel de detalles para esto. Este pincel es bueno utilizarlo bastante hidratado. Eso sí, cuando se pinta sobre papel es un poquito más difícil utilizarlo porque el papel es bastante absorbente, entonces como que no corre bien y no queda lo suficientemente húmedo para trabajar. Muchas veces a mí me da problema. Luego voy a dar un gris un poquito más claro para darle un poquito de luz a esos troncos. Vas a hacer la cantidad de troncos que desees, esto para disimular, ¿verdad? O sugerir que hay bastante vegetación o arbustos en esa zona. Una vez terminado voy a pintar una vegetación verde por esa zona. Estoy utilizando el mismo pincel de detalle, que no es necesario utilizarlo, no es obligatorio, simplemente lo tenía en la mano y seguí trabajando con él. Para la mezcla de verde, sabes que tiene azul, amarillo y un poco de negro. Si no quieres utilizar esa mezcla y quieres tirarlo un poquito más hacia el olivo, puedes agregar un poco de rojo. Voy a dar un poco de volumen con un poquito con un tono un poquito más claro, no demasiado brillante. No lo voy a utilizar muy brillante porque esta vegetación no está recibiendo luz directamente. La que está más por debajo de los árboles o de los arbustos, no le voy a hacer volumen, perdón, para que se vea que está en zonas un poquito más oscuras. Voy a trabajar un poco más la vegetación de esta zona para ocultar en algunas partes tal vez porciones de los troncos de los árboles, porque algunos se ven como al descubierto y necesito que se vea como que van por dentro de la vegetación. Voy agregando el tono que necesito con golpeteos. Voy a trabajar con tonos parecidos a los que hay, o sea, naranjas, amarillos, unos un poquito más claros que otros. Aquí por aquí voy a hacer un arbusto o una planta en tono de verde. Le doy el volumen con un verde más claro. Estoy haciendo un tono amarronado. Te recuerdo que el marrón lo hicimos con rojo, amarillo y negro. Agregué un poquito de blanco, no demasiado, para trabajar o extender un poco la orilla. Esta parte del trabajo es opcional. Yo la quería un poquito más amplia, pues hice esto, pero si usted quedó conforme de cómo la llevaba hasta el momento, pues obviamente no tiene que continuar trabajando una zona que ya usted llegó al resultado que quería. Para dar un poco de volumen voy agregando tonos un poquito más claros. Luego de esto lo que queda es retocar o retomar cualquier zona que necesite ser trabajada un poquito más. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.